Bien, como decíamos, queridos hermanos, domingo tercero de Pascua y voy a terminar de concluir la idea que había quedado el domingo pasado un poco en el aire. Como les decía, se hizo un poco largo el sermón y me quedó la parte importante, quizás, que quizás algunos ya lo saben, que hablamos más en individual, pero bueno. Con respecto a como decíamos el domingo pasado, rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y se planteaba toda la situación como decíamos, de la vocación principal y primaria, la vocación por la cual Dios elige que uno se santifique. Pero voy al punto que me quedó, que es esencial en todo, el por qué a veces la escasez, como decíamos, en esta vocación sacerdotal. Y a veces el punto está en la familia, queridos fieles. En la familia. La familia es el núcleo, es por el cual nacen las vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Sí? Puede llegar a haber quizás podemos decir, vocación particular que salga inesperadamente de algún lugar, pero son casos extraordinarios. No significa que sean santos, extraordinarios estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el ordinario, lo común, por donde Dios emite ese llamado, es a través de la familia, es a través del cultivo de las virtudes en las familias, de las buenas obras, de la oración, del rezo, de las prácticas, como decíamos, de las virtudes. Eso es lo que hace, ¿sí?, que los hijos puedan encontrar perfectamente el llamado de Dios a la santidad y el llamado, como les decía, también a la vocación religiosa o al matrimonio, ¿sí? Como les digo, las dos cosas pueden ser, pero en especial estamos concluyendo con el tema de la vocación religiosa. Como les decía, entonces, eso es lo más importante. La familia es lo importante, que es donde se nacen principalmente las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y a veces es lo que no entienden los padres. No entienden. Y son egoístas, o podemos decir muy egoístas, porque no son capaces de entregar sus hijos a Dios. No son capaces de dar un hijo a Dios, ya que Dios le ha dado los hijos. ¿Y por qué no darle un hijo a Dios entonces? A veces los padres, como les decía, no quieren que sus hijos sean o curas o monjas, porque ya le tienen la vida asegurada. Ya tienen ellos, los padres deciden por los hijos lo que van a hacer cuando sean grandes, o lo que van a estudiar, o el trabajo que tienen que elegir, o a dónde tienen que ir a trabajar, o con quién se tienen que casar, tanto para el varón como para la chica. Los padres son egoístas, muy egoístas con Dios. Y es por eso que no van a surgir vocaciones, porque los padres no entienden esto, que es lo principal. Los padres son educadores de los hijos para Dios. Dios se los da para que lo eduquen para el cielo, no para ustedes. Dios le da a los hijos a ustedes para que glorifiquen a Dios, no para que los glorifiquen a ustedes. Ahí está la escasez de las vocaciones sacerdotales y religiosas. No para que le devuelvan a ustedes todo lo que ustedes invirtieron en la vida de ese hijo. La palabra invertir, y que muchos he escuchado que lo dicen, ya me suena a negocio. Y como es a negocio, pues bueno, ya tendrán su paga. Pero Dios no les va a pagar a ustedes. Porque si ustedes están esperando que sus hijos les paguen todo lo que ustedes invirtieron en sus hijos, Dios no les va a pagar a ustedes lo que ustedes invirtieron para Dios, para el cielo. ¿Por qué? Porque les educaron para la tierra y no para el cielo. Eso es lo importante.
La vocación religiosa es fundamental. Y para ir terminando y concluyendo un poco esta idea, es eso, ser realmente generosos con Dios. Señor, te damos un hijo, te lo ofrecemos, que sea sacerdote, que sea religioso. O, Señor, el hijo que venga, te lo ofrecemos, o mejor, si realmente fueran los padres, fueran realmente humildes y no egoístas, dirían, Señor, elige el hijo que quieras, te lo doy, súbelo al altar, te lo ofrecemos como sacrificio. Porque ahí está la verdadera humildad de los padres. Y recordemos lo de Abraham, deseaba tener un hijo, se lo pedía a Dios, y Dios se lo concede, se lo da, y qué bueno que es Dios. Y Dios le dijo, bueno, quiero que lo sacrifiques. Quiero que lo mates, que me lo ofrezca en sacrificio. Y Abraham estuvo ahí en su conciencia medio duro, porque ¿cómo puede ser? Me lo acabas de dar y ahora te lo tengo que matar. Bueno, ahí está. El sacerdocio es eso, un sacrificio. Un sacrificio de oblación que le dan los padres a Dios. Y acá vienen también lo que no es de fe, pero digamos en el común de muchos santos y incluso en la iglesia misma, que tener un hijo en la familia sacerdote es signo de salvación de los padres y de la familia. No es de fe, digo, pero puede llegar a haber salvación ya de los padres teniendo un hijo sacerdote. ¿Por qué? Porque es el único que va a rezar por ellos. Es el único que se va a acordar todos los días en la Santa Misa por rezar por sus padres. ¿Para qué? Para que se salven. Ahí está. Esa es la solución de que pueda haber más vocaciones, que los padres sean generosos con Dios. Esto para concluir, ¿sí? Un poco lo que fue el sermón del domingo pasado. Y para unirlo a esto, providencialmente, como son las cosas, a veces uno trata de armar el sermón toda la semana y buscar a veces cómo poder decir las cosas, o quería engancharlo justamente con la epístola de hoy. Y bueno, ayer conversando con una persona, dio justo la clave que necesitaba. La frase que necesitaba para unir el por qué la escasez de las vocaciones, la poca decisión incluso de los jóvenes en entregarse a Dios, y por qué está el mundo como está. Les leo la frase, según es un proverbio árabe, pero después chequeando, unos dicen que no, otros que sí, pero bueno, pongámoselo. Si son árabes, bueno, vaya a saber. Dice así: tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos débiles. O difíciles. Tiempos difíciles. Y aquí está. Un poco también lo que dice el Papa San Pedro. La carta del apóstol San Pedro de hoy es importante. Y en esto nos da este consejo. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. La persecución de los cristianos. ¿Qué crearon? Mártires, hombres fuertes, testigos de Dios. Y esos hombres fuertes crearon un tiempo fuerte, un tiempo bueno, que fue la era de la cristiandad. Pero ¿qué pasa cuando nos dormimos, con otro proverbio, en los laureles? Y no trabajamos por el bien común. Esos buenos tiempos se transforman en hombres débiles. Y acá viene la cuestión esa. Cuando nuestros antepasados, y lo trato ahora lo particular aquí en la Argentina, vinieron
tuvieron que trabajar duro. Muchos venían con sus, quizás sus herencias, pero estas tierras se trabajaron a sudor y lágrimas, y a sangre quizás. Lo mismo que podemos decir, la independencia o la creación de Argentina también fue a sudor y sangre. Pero ¿qué pasa? Crearon, sí, hombres fuertes y una generación de héroes. El problema es que no siguieron educando en héroes ni en hombres fuertes, y se transformó en una sociedad débil. Porque no quiero que mi hijo sufra lo que yo pasé. Esa trillada y mal educación que le dan a los hijos. No quiero que él sufra lo que yo sufrí. Mal padre, mala madre. Malos padres. Quizás son buenos, pero débiles, porque no saben educar a sus hijos. Hay que criarlos en la adversidad, queridos fieles. No que el frío, el calor, que se aguante un poco. Está bien, una cosa es la salud, cuidarla, sí. Pero nuestros abuelos o nuestros antepasados, como les decía, trabajaron al sol. No tenían aire acondicionado en el campo para ir a trabajar. Y ahora si no tienen el celular o esto o el otro, se mueren. Se deprimen. Comprenden, tiempos buenos o buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles, entonces, ¿qué podemos esperar de jóvenes o de personas, ¿sí?, que no saben lo que es sufrir o renunciar a ciertas cosas en la vida para acrecentar la virtud? Crean tiempos difíciles. Casi la mayoría de los tiempos son difíciles, queridos hermanos, y lo vengo escuchando. Yo, por mi edad, soy muy joven o muy viejo ya, depende, pero siempre se escuchó tiempos difíciles y algún que otro tiempo bueno, y eso se debe a la debilidad de los hombres, de cada uno de nosotros, que no pone de nuestra parte en sacrificarse por el bien común. Y acá vengo entonces a lo que dice San Pedro, que es realmente muy consolador. Y es San Pedro y habla, podemos decir, sus cartas, sus encíclicas son de autoridad, así como las de San Pablo, las de Santiago, pero él es el primer papa, por eso tiene autoridad mayor. Combatir los deseos carnales, para tener un espíritu firme y no dejarnos llevar por las tentaciones del mundo. Hacer el bien, que glorifiquemos a Dios. Dice, someteos a toda humana criatura por Dios, ya sea el rey como soberano que es, ya los gobernadores o el gobernante como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los buenos. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿La de que nos viene diciendo o la que va a decir ahora? Las dos cosas. Que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Gobernadores. Ya no tenemos rey. Bueno, en un tiempo sí. Ya no. Tenemos presidentes, gobernadores, intendentes, delegados. Quiera o no, son autoridad. Y se les debe el respeto por la autoridad que tienen. Y no andar haciendo prejuicios de su persona. ¿Por qué dice? Porque debemos portarnos como libres y no teniendo la libertad a manera de velo para encubrir la malicia. Y esto es clave. Esto es clave. Porque muchos se escudan en la religión
Muchos se escudan que son cristianos o que son cultos para encubrir su malicia. Y terminan siendo como a los que critican. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, dad honor al rey. En este caso a la autoridad, ¿no? Ser obedientes a los siervos, sed obedientes a todos los señores con respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aún a los de recia condición, es decir, a los malvados, o aquellos que son muy autoritarios. Y quiera o no, todos somos siervos de Dios. Y aunque tengamos a nuestro mando, ¿sí?, a nuestro servicio, personas, debemos ser buenos con ellos. Ellos serán buenos con nosotros. Y aún así dice, teniendo malos amos o señores, está para nuestra santificación. Porque esto es lo que agrada a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que agrada a Dios. Simple. Obediencia. Humildad. ¿O acaso, personalmente, no sos desobediente? ¿No sos soberbio? ¿No humillás a los demás? ¿Y entonces por qué le pedís a la autoridad mayor que te respete? ¿Comprenden? Está en nosotros, queridos hermanos, dar buen ejemplos de católicos, para que así entonces pueda cambiarse lo que uno quisiera que se cambie. Pero si damos mal ejemplos de católicos y nos escudamos y decimos que somos católicos, pero somos estafadores, ladrones, impúdicos, deshonestos, ¿qué queda entonces? Somos iguales que los que criticamos. Esto es lo que nos está diciendo San Pedro, y San Pedro se lo dice ahí a los cristianos que sufren el poder y la autoridad que tiene el emperador sobre ellos y que los estaba matando. Creo que es en el tiempo de Nerón o en un emperador anterior, antes de morir San Pedro. Y aún así hay que obedecerles. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra santificación. El tema da para varias aristas, podemos decir, ¿sí? Pero el consejo está en esto, queridos hermanos. Si no nos portamos bien, no hacemos el bien, no vamos a poder cambiar lo que queremos que cambie. A la Santísima Virgen, entonces, le vamos a pedir la gracia de ser realmente verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. Ser testigos de Cristo, dar testimonio de Él, ser generosos con Dios y crear en nosotros hombres fuertes, para tiempos fuertes, en estos tiempos débiles, difíciles, con hombres débiles. Ave María Purísima.